Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todo y Nada. Gracias por estar en un nuevo episodio con nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que hemos escuchado mucho en redes sociales y que está muy de moda y queremos saber más sobre él. El tema es alimentación intuitiva y lo vamos a conocer desde el punto de vista de una experta en el área de la nutrición. Entonces le cedo el micrófono a Brenda para que ella nos haga el favor de presentarnos a nuestra invitada. Hola, bienvenidos a un episodio más de Todo y Nada. Y como ya dijo Jime, este tema es nutrición intuitiva y para ello tenemos a una muy querida amiga mía, que es Paola Godínez, nutrióloga, coach en salud, que trabaja con un enfoque no centrado en el peso y de alimentación intuitiva. Y pues sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Paola para que nos cuente un poquito primero quién es Paola, no solo como en el lado profesional, sino también en el lado personal. Y pues que nos platiques, Pau, lo primero es que te llevó a ser nutrióloga y pues te presentes, te doy la palabra. Hola a todos. Bueno, primero muchísimas gracias, Jime y Brenda, por invitarme a su podcast. Es un honor estar aquí con ustedes y bueno, les platico un poco más de mí. Soy mamá, actualmente vivo en Alemania. He estado bueno, primero soy mexicana, ¿sí? Soy mexicana que por azares del destino he estado dando vueltas por alrededor del mundo. Viví en Alemania y después estuve en México y después en China, que fue donde conocí a Brenda y después de regreso a Alemania. Entonces, lo que me llevó a ser nutrióloga y que creo que es una carrera como muy amigable para poder llevar este trajín de vida de en un lado para otro, es que puedes tener ese trato con las personas, ¿no? Y que puedes hacerlo, bueno, y ahorita más en línea ha sido más fácil. Y bueno, lo que me llevó a ser nutrióloga es, siempre me gustó como ese trato con las personas, ese ayudar o hacer como una conexión con las personas y hacer un cambio positivo en las personas, ¿no? Y a un principio me llamaba mucho la atención la medicina, pero sabía que era una carrera como muy larga y muy pesada y dije, bueno, está la otra opción, odontología, pero no era eso. Y hasta que descubrí nutrición y me interesó muchísimo y se me hizo una carrera, como ya les dije, muy amigable. Y bueno, fueron 5 años que estudié y bueno, aquí en Alemania sí la he estado ejerciendo, en todos los lugares en los que he estado la he podido ejercer, y era como con este enfoque, centrado en el peso, que antes era así, porque así fue como lo aprendí, así fue como me lo enseñaron, y siempre he tenido esa inquietud de estar actualizándome, de estar conociendo, de estar, viendo, las cosas nuevas que hay en nutrición. Y bueno, descubrí esta parte de alimentación intuitiva, aparte de que hice un máster en coach en salud y que las dos me llevaron de la mano en saber que las personas son personas y que hay que tratarlas como tal, o sea, completo. Y fue en donde empecé así con este enfoque diferente de alimentación intuitiva. Que Eso. me parece muy interesante, Pau, y aparte también quisiera agregar algo a la conversación que posteriormente nos va a llevar a entender el por qué escogimos también este tema. Y yo siento que no hay persona, obviamente, pues si no, imagínate, no vivirían, que no esté relacionada con la alimentación o con los alimentos, ¿no? Pero, y yo creo que como mujeres hemos tenido una relación un poco interesante con la alimentación, ¿no? Yo lo digo en mi caso personal, yo me acuerdo de las múltiples dietas, por así llamarlo, porque sé que dieta en sí es como, tiene otra connotación, sino en la que nosotros le hemos dado de restricción de alimentos y demás. A lo largo de mi vida fue como, o sea, quizá de mis primeros años, lo veía en las revistas, lo veía en la televisión, veía que, por ejemplo, si tú querías tener un cuerpo delgado,
tenías que restringirte de alimentos. Entonces, todo el tiempo crecí con esa idea de que las dietas eran, o sea, básicamente para poder llegar a una meta estética, ¿no? Después, obviamente fue que ya cambió obviamente después de 1000 cosas y demás, fue que entendí que no es hacer dieta, simplemente es comer, aprender a comer saludable y aprender como que a darle al cuerpo lo que necesita, que es el alimento en las porciones y necesidades que el cuerpo únicamente necesita para satisfacer las cuestiones básicas, ¿no? Entonces, te quisiera preguntar, Pao, ¿qué es la nutrición intuitiva? El concepto de la nutrición intuitiva y de qué se trata. Bueno, mira, alimentación intuitiva, se trata, es un método, ¿no? Este método está basado en ciencia y les platico un poquito, bueno, fue desarrollado por 2 nutriólogas estadounidenses, que es Evelyn Tribole y Ellis Resch, y ellas crean este nuevo método en los 90s aproximadamente, en el 95, si no mal recuerdo, y todo empezó con un libro, cuando se daban cuenta que las dietas y pues, los planes de alimentación no les estaban funcionando y los pacientes regresaban frustrados o cansados en que no les funcionaba esta dieta, ¿no? Y lo que es, o sea, como definición, o sea, alimentación intuitiva es un proceso personal de honrar nuestra salud desde el autocuidado, escuchando y atendiendo las señales de nuestro cuerpo para cubrir sus necesidades físicas y psicológicas, ¿no? Y, se trata es un modelo que es neutro en el peso, o sea, no tiene como objetivo ni el peso, ni modificar ni tamaño, ni cuerpo, ni disminuir masa muscular, ni grasa, ni nada. Y, actualmente se ha distorsionado porque ya empiezan a vender con esta modificación de peso, y si es así, no es alimentación intuitiva. Y, cuando, la alimentación intuitiva, se le mete esta parte del peso, es lo que trata de evitarse. Bueno, más bien se evita el que el peso no es el importante, porque, pues, el peso no es una conducta, ¿no? Y, se enfoca en lo que son los hábitos, en lo que son las conductas, los comportamientos, y el peso no es algo que podamos controlar, ¿no? Alimentación intuitiva es mucho más que solo comer. Es un proceso que tiene 10 principios y si son esos principios que no son reglas, no son pasos rígidos y son principios que te llevan a la deconstrucción y a la construcción alrededor de todo el tema que es la comida, el cuerpo, la relación que tenemos con el acto de alimentarnos, de cómo vemos la comida, cómo vemos nuestro cuerpo y, no sé, es un proceso muy profundo y es muy transformador porque es interno con la persona, ¿no? Y, y una de las bases principales, pues, es como volver a comer como cuando éramos niños. Y porque, pues, a esa edad sí sabemos cuánto queríamos comer y, cuándo y cuánto queríamos comer, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, pues esta cultura de dieta, estas reglas por fuera, nos empiezan a quitar esa sabiduría interna en que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y esto es más que nada lo que es alimentación intuitiva en general. Digo, omití mencionar, porque nos conocimos, ya lo mencionaste acá, nos conocimos en China y yo a Paula conocí por una amiga que tenemos en común en una fiesta de cumpleaños que me acuerdo muchísimo, nunca se me va a olvidar, que cuando Pau me dijo, soy nutrióloga, yo le dije, te voy a ir a ver porque necesito bajar de peso, ¿no? Y después de un tiempo sí me animé y le dije a Pau, ¿cuándo me ves? Y yo estaba como muy nerviosa de enfrentarme al tema de la báscula, o sea, porque sí estaba consciente de que mi cuerpo pues ya no era el mismo que cuando yo había llegado a China, no era el mismo ciertamente que cuando yo llegué a Estados Unidos y que conocí a Jimé, y yo quería tenía esta idea de pues querer bajar de peso.
Y me acuerdo que lo primero que me dijiste cuando ya me viste, o sea, como paciente, fue justo que no me ibas a pesar, ¿no? Y yo dije, ¿cómo no me va a pesar? O sea, dije, ¿cómo una nutrióloga no me va a subir a una báscula para darme una dieta de qué seguir, los pasos a seguir para bajar de peso? Y justamente me hablaste del tema de la alimentación intuitiva y cómo era que tú trabajabas más bien con esta nueva pues forma de atender a tus pacientes y no en el método tradicional de dietas, de la nutrición, lo que te enseñan, que tú misma nos dices, cuando estudiaste la carrera, estoy segura que lo estudiaste como justamente en esta idea tradicional de cómo los nutriólogos tienen que dar dieta, fijarse en el peso, en las medidas y demás. Y yo aquí lo que me trae, pues un poco que quisiera saber más ya en el tema personal, ¿por qué decides cambiar, o sea, el enfoque de las asesorías, como de un enfoque tradicional a la parte de alimentación intuitiva, que pues relativamente es nuevo, digo, o sea, 95 más o menos se desarrolla el método, pues es relativamente nuevo, ¿no? Sí, 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 de hecho empezó, o sea, yo comencé la carrera en ese tiempo y nunca nos platicaron de este método. Y, o sea, mi cambio fue por ese motivo que yo sentía que algo me faltaba. O sea, sí, yo aprendí el método tradicional de cómo hacer cálculos para hacer la dieta perfecta, para hacerla con la cierta cantidad de macronutrientes y era darle ese programa de alimentación al paciente y, pues, el paciente o regresaba porque ya había subido o porque no podía, seguir con la dieta, y era, pues, una cierta frustración tanto del paciente y al momento decía: "Bueno, ¿yo qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué no funciona esto que estoy haciendo? Si estoy haciendo los cálculos perfectos y le estoy quitando las calorías que me enseñaron que tenía que quitar si la persona quería bajar de peso". Entonces, con el paso del tiempo me doy cuenta que algo faltaba, ¿no? Y yo decía: "Es que, ¿cómo le quito esto? Si me está diciendo que, o sea, no tiene para más que para esta cantidad de comida o este tipo de comida". Y decía: "No, pues es que a mí me dijeron que nada más le podía dar eso", ¿no? Entonces, sí, sabía que algo faltaba y ya con el transcurso del tiempo y que leía y que veía otro tipo de concepto, y uno de ellos fue el coaching de salud, porque se enfocaban más en salud, con la persona, y después escucho esta parte de alimentación intuitiva, me encantó el concepto porque lo leí como resumen y después compré el libro, lo leí, me di cuenta que podía certificarte y dije: "Sí, eso lo quiero hacer". Hice la certificación con una de las autoras del libro. Fue, padrísimo porque sí tenía como cierta incertidumbre, porque decía: "Es que, ¿cómo va a funcionar?". Pero ya cuando lo entendí y cuando, en el transcurso de las clases que nos daban, fue ahí donde donde descansó mi cuerpo y dijo: "Esto era lo que yo necesitaba". O sea, esta parte de ver a la persona como completa, o sea, en cuanto a cuerpo, mente y emociones, ¿no? Y ahí fue donde, o sea, decidí cambiar el concepto y sí se pueden dar recomendaciones, porque es parte también de de alguno de los principios, y hasta lo haces como con más gusto y ves que la persona también se siente más a gusto al saber que no va a tener que seguir nada más con el numerito de la báscula, ¿no? Y así fue porque es el cambio. Y creo que tiene como todo el sentido del mundo, porque, por ejemplo, si volvemos otra vez a lo que les estaba comentando hace un momento, yo creo que, pues, o sea, si te pones a pensar, a nadie le gusta la restricción de comidas, ¿verdad? O que te digan, tienes que comer solo, o sea, que haya una limitación en los alimentos y que te digan, solo puedes comer esto y esto. Y bueno, aquí vienen otros temas y demás, pero por ejemplo, yo me acuerdo que antes, o sea, cuando yo iba a las nutriólogas, era de que dentro de las verduras, obviamente las verduras, frutas y demás, pero me llama mucho la atención que muchos de ellos eran como los rollitos de jamón de pavo. Y ahora sabemos que todos los embutidos son extremadamente malos para el cuerpo, ¿no? Entonces, es como algo, una palabra que tú dijiste y que la voy a repetir, es reconstruirnos.
de construirnos y reconstruirnos. Entonces, si yo puedo decir algo así como en mi proceso personal con la alimentación, totalmente ha sido así, totalmente fue así. Como pasar del querer restringirme de alimentos por un objetivo, como era bajar de peso o mantener un peso o tener un tipo de cuerpo, a entender que mi cuerpo tal y como es perfecto, tal y como es, funciona, tal y como es, yo lo que necesito darles los alimentos necesarios para que el cuerpo pueda seguir haciendo su propio trabajo, y a la vez la parte de la salud mental. Entonces, me parece súper interesante este enfoque, cómo reúne todo, o sea, porque en sí somos un todo, y cómo en lugar de evitar ver los otros temas del ser humano, los incluye en el mismo. Entonces, por ejemplo, esto me llevaría a preguntarte, Pao, digo, no es una consulta, pero por ejemplo, si alguien, ¿cómo puede diferenciar a alguien eh, mm, por ejemplo, de nutrición? O sea, si alguien llega a tu consultorio y dice, Pao, o sea, a lo mejor tengo, por ejemplo, no es lo mismo las metas de cada quien, ¿no? Algunos pueden decir, sí, a lo mejor quiero regular mi peso a un peso en el que yo tenga que estar normal y demás. Otro va a llegar así, por salud tengo que bajar ciertos kilos, ¿no? O sea, porque ya ves que usualmente te dicen eso. O sea, ¿cómo lo manejas tú o cómo manejarías tú ese proceso en consulta? ¿Y cuáles son como los retos o preguntas a las que tú te enfrentas más, considerando que estás en diferentes partes del mundo y cómo lo has visto también a través de las culturas? ¿Cómo funciona esto? Mira, en el momento en que, o sea, sí se les dice muy claro que este concepto no, el objetivo no es bajar de peso, ¿no? Entonces, de entrada, así puede haber como ese rechazo de decir, ¿cómo? Porque sí, tenemos entendido que es por salud, hay que bajar de peso por salud, pero pues la salud engloba muchas cosas. Una parte sí es alimentación, una parte sí es ejercicio, pero hay que entender que también es sueño, son hábitos, es estrés, es cómo está su vida, su entorno, ¿no? Entonces, no nada más es la alimentación, y la salud te la dan muchas otras cosas. Y aquí una cuestión es, o sea, ¿en qué momento tienes salud si nada más estás pensando en qué puedo comer, qué no puedo comer, qué debo comer, y si esto me engorda y esto me da mucha sal? Y, o sea, esa salud mental ya no está integrada en la salud global, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, ¿bajo qué precio estoy queriendo tener una salud que se supone que es nada más con la alimentación? Si es al grado de llegar a como a hacer una obsesión por querer comer saludable o por querer comer perfecto, ¿no? Entonces, ahí es, en esa cuestión sí bueno, soy muy puntual en decir que el cuerpo, como bien puede quedar en el mismo peso o bien puede bajar, no sé cómo va a responder el cuerpo de cada persona, porque cada persona es diferente y cada persona tiene una historia diferente. Si la persona ha transcurrido por muchas dietas, es más difícil porque eso, una dieta tras otra hace que el cuerpo se estanque o evite bajar de peso como mecanismo de defensa. Entonces, decirle bien claro, esto es lo que va a pasar, no estamos, mi intención es que mejore esa relación con tus alimentos, mejore esa relación con tu cuerpo y tengas esa paz y esa responsabilidad de decidir en lo que se quiere, lo que vas a comer, ¿no? Es con ese objetivo. Y una o la mayoría de las preguntas que sí me hacen es así como de, no, es que me da miedo, ¿no? Porque no voy a dejar de comer tal alimento. O en el momento en que me dices, es que tienes permiso para comértelo, es así como decir, no, o sea, porque me lo voy a terminar, o si lo tengo, no me voy a poder controlar. Porque si han estado en dietas recurrentes con control, pues claro, y con esas restricciones,
ese miedo es normal, ¿no? Pero en Ok. el momento en que te enfrentas al alimento, ya sabes que no es, pero es un proceso y no es de decir como una receta, no, no es, o sea, es poco a poco y como les mencioné, tiene 10 principios y hay que irlos trabajando poco a poco con las personas. Oye, Pau, y ahorita que estabas hablando de esta relación con la comida, yo digo ya como algo dato personal, yo me acuerdo que cuando me hablabas como en nuestras sesiones de esta parte de hacer las paces con la comida, o sea, sí hablabas de este tema de que no hay alimentos buenos ni malos, ¿no? O sea, y qué es bueno y qué es malo y qué lo define. Entonces, si pudieras como ahondar un poquito más en esto y en decirnos, o sea, cómo logras hacer las paces con la comida. Los alimentos, o sea, tienen propiedades, ¿no? O sea, no hay un alimento que sea el perfecto. Hay alimentos que tienen más vitaminas, otros tienen más grasas, otros, o sea, cada uno tiene sus características diferentes, pero esos son alimentos, ¿no? En el momento en que que se catalogizan, si se hace una categorización de alimentos buenos y malos, ahí es donde empieza a ver el miedo o la restricción por querer comer ese alimento, ¿no? Entonces, cuando dejas de pensar o ves a los alimentos como eso, como alimentos, empiezas a tener una mejor relación con ellos y a dejar de tenerles miedo, ¿no? Y es como también, o sea, pensar que no vas a comer nada más puro chocolate o puras papas, pues porque no nos podemos estar alimentando nada más de eso. Pero como ya se te dijo o tienes esta información de que si comes papas vas a subir de peso o tienes una adicción por ese alimento, no, es más lo que el pensamiento que estás teniendo por ese alimento que la realidad de que te lo vayas a comer. Y aquí, si hay una restricción y mucho control, lo más seguro es que a lo mejor de entrada te quieras ir de lleno, pero cuando lo haces con conciencia, porque algo que creo que les mencioné hace un momento, es aquí hay se conectan tres cosas en la alimentación intuitiva y es la conexión con el cuerpo, con las emociones y con los pensamientos. Y hay que hacerlo de manera racional, ¿no? O sea, o sea, usar la razón de decir esto me lo puedo comer y pero que la emoción esté integrada y el pensamiento esté integrado. Y al momento de irlo trabajando que no tienes y tienes ese permiso para comer ese alimento, vas teniendo más calma. O sea, aquí se trata de tener calma con los alimentos a comparación con control, con una dieta restrictiva o con un programa de alimentación, por ejemplo. Sí, así, quitar las reglas alimentarias, por ejemplo, el de decir, es que no puedo, es que no debo de comérmelo, es que voy a pecar, por ejemplo. O sea, esas son las típicas frases de la cultura de dieta que te dicen, es malo comerte eso. Quitando estos pensamientos, vas poco a poco haciendo esas paces con los alimentos. ¿A qué te lleva? O sea, ¿cómo te ha llevado esta parte de con tus pacientes, luchar contra estas ideas que ya tenemos muy arraigadas, la verdad? O sea, de hacer la dieta y de que si no haces dieta, pues entonces este método puede que no funcione, ¿no? Porque yo creo que ese es el miedo de muchas personas. Yo al principio, o sea, te soy honesta, pues no tenía yo ni idea de qué se trataba, ¿no? Entonces, yo sí traía mucho la idea de no tengo que bajar de peso, ¿no? Porque aparte yo venía yo creo que te comentaba que había hecho la dieta keto, o sea, me eché todas las dietas había por haber en el tiempo del COVID cuando estábamos todos encerrados y mi mamá me acuerdo perfecto que me decía, es que yo no creo que esa dieta del keto esté bien, porque todo, o sea, yo me restringí, o sea, todos los carbohidratos. Entonces yo dejé de comer inclusive hasta fruta, porque la fruta tiene azúcar y ya eso, o sea, se vuelve como cierto carbohidrato. Y cuando los corté, sí, o sea, el resultado fue muy notorio, o sea, bajé mucho de peso. Pero es una dieta que no fue sostenible, al menos no sé si la gente ha logrado sostenerla ya para toda su vida.
en mi caso ya no fue sostenible, y cuando la suspendí y retomé los carbohidratos, o sea, sí hubo un rebote muy grande, ¿no? Esta parte que dices que después es como un poco complicado después contrarrestar, porque pues ya tu cuerpo, o sea, como que ya vivió una dieta tan restrictiva que ya difícilmente, yo creo que yo difícilmente podría volver a hacer esa dieta, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando la hacía, que hasta me dolía la cabeza, estaba de mal humor, o sea, cosas de esas que yo, y pues esa es una dieta que te entrega muy buenos resultados y por eso creo que se hizo muy famosa. Pero ¿cómo, o sea, cómo has visto que ha sido el problema o los retos que has enfrentado con tus pacientes que se acercan a la alimentación intuitiva y que probablemente ya cuando se acercan contigo ya pasaron por todo este programa de dietas, ya tuvieron 1000 nutriólogos que les dieron dietas? O sea, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas con eso? Pues, uno de ellos es ese, ¿no? Al de tener ese a pesar de que las dietas que han estado haciendo les han causado daño, o sea, porque es un daño tanto físico como psicológico, el hacerles ver ese daño que les han ocasionado las dietas a todos los niveles y hacerles reconocer el daño que han ocasionado las dietas, ¿no? Sí puede haber una cierta resistencia y es el miedo a perder el control, ¿no? Y como es una costumbre de tener un control con una guía o un programa, decirte qué cantidades, o sea, es como decir, híjole, es que ya no me va a dar nada y ahora qué voy a hacer. Ahora pero en el momento en que se empiezan a hacer a reconocer estas señales que a lo mejor estas señales hay que volverlas a reaprender, o sea, hay que reaprender a conectar con esas señales porque pensamos que, o sea, que sí están, pero como me tengo que restringir y como no tengo que hacerle caso, porque no es hambre, me voy a meter un chicle, voy a tomar mucha agua, me voy a comer la lechuga para evitar tener hambre, engañas a esa hambre. ¿No? Entonces, y después viene el atracón o viene la ansiedad por querer comer de más. Eso es uno de los retos más grandes y es poco a poco ir como fomentando confianza, ir fomentando la confianza con su cuerpo, en volver a creer en su cuerpo, en volver a creer en esas señales que le está mandando y notarlas. O sea, porque ahorita, por ejemplo, tú me dices, me dolía la cabeza y me sentía, y el cuerpo es sabio, porque el cuerpo te va mandando señales, te va mandando en cansancio, en más sueño, en debilidad, pero como está esta obsesión por querer llegar a un determinado peso, se van anulando estas señales y volverlas a reconectar es una parte que sí puede ser un poco retadora, pero bueno, existen herramientas en las que volvemos a reaprender a tener estas señales. Yo creo Sí, que y esto, también perdón. pensé que ya habías terminado, para continuar. No. A ver, ¿qué me ibas a preguntar, Jimena? Te iba a decir que siento que esta parte conecta con la parte de salud mental y de estar bien mentalmente, porque por ejemplo a veces es el de qué tiene hambre tu hambre. Una vez escuché esa frase de qué tiene hambre tu hambre, ¿no? Entonces a veces ni siquiera es por alimentar al cuerpo porque necesite esas calorías a lo mejor pues, para hacer las actividades diarias, sino a veces no necesitas hacer ese chocolate extra porque acabas de comer, pero es algo como que quizá, no sé, voy a decirlo así, puede ser un estrés, puede ser ansiedad, algo. Entonces es detectar de dónde viene esa necesidad de querer quizá alimentarte a lo mejor a veces más de lo que en verdad necesita tu cuerpo, ¿no? Entonces tiene todo sentido, todo el sentido del mundo. Mi pregunta aquí también iba, por ejemplo, de lo que hablábamos de los alimentos buenos y malos y así. ¿Qué pasa con aquellos pacientes o con aquellas personas que tienen, por ejemplo, los diabéticos? Se me viene a la mente, ¿no? Ujú. Ellos que, por ejemplo, no sé si ellos pueden seguir también una alimentación intuitiva o cómo tratas tú a ese tipo de pacientes con alguna especificación en un padecimiento.
Sí, también las personas diabéticas pueden llevar una alimentación intuitiva. De hecho, sí hay las personas que tienen alguna cierta limitación con alimentos, por ejemplo, los diabéticos o las personas intolerantes no sé, al gluten, ¿no? En el momento en que estos alimentos no es que se les prohíba, sino es ir viendo cómo va respondiendo el cuerpo con esta, o sea, por ejemplo, los diabéticos con sus niveles de azúcar, porque lo primero que se les dice, el azúcar es mala, ¿no? El azúcar es veneno o estas frutas no puedes comer, ¿no? ¿Por qué no las puedes comer? Si en el momento en que tus niveles de azúcar las estás estableciendo a un nivel normal, no es que no lo vayas a poder comer, es enseñarles y algunas veces hasta ellos mismos saben y que un cierto alimento les puede ocasionar. Es nada más no provocar ese miedo, ¿no? Al de decir, es que si te lo comes, te vas a morir, o si te lo comes, se te va a subir de más el azúcar. Es irlos enseñando a que sí está permitido comérselos a una cierta cantidad y evitar el miedo, evitar meterles miedo por esos alimentos. O sea, es como entonces, básicamente escuchar a tu cuerpo y lo que te está pidiendo tu cuerpo, pero saber primero escucharlo, ¿verdad? Porque es muy diferente. Yo puedo decir, ahorita mi cuerpo me está diciendo, quiero un pastel de chocolate, ¿no? Y a lo mejor no me está diciendo eso, a lo mejor me está diciendo, no sé, otra cosa muy diferente, pero yo lo traduzco así. Entonces yo creo que es estar primero tener esta conciencia y aprender a escucharte a ti y escuchar de ahí, poder escuchar a tu cuerpo. Siento que, o sea, ese es el sentido que me hace todo esto, ¿no? Intuir exactamente qué necesita mi cuerpo. Por ejemplo, me pasa a mí, me viene a la mente algo. Cuando un fin de semana, ¿no? A lo mejor ese fin de semana se comió de todo y demás, llega el lunes y es como de, no por dieta ni nada, sino mi cuerpo a mí me pide como cosas verdes. O sea, ahora quiero comer verdura, o sea, quiero comer una ensalada. Ya no podría comer carne, ¿no? Entonces, mi cuerpo me está pidiendo algo así. No sé si podríamos compararlo con eso o o qué comentarios tendrías al respecto. Si la decisión viene desde es que comí de más, es que comí mucho el fin de semana y ahora voy a cuidar o voy a comer menos porque eh, me sobrepasé en el fin de semana. Ahí es en donde, o sea, ¿por qué ese descontrol? ¿Por qué decir el fin de semana es libre y por qué entre semana tiene que ser controlado o tiene que ser menos? Ahorita en lo que, por ejemplo, que tú me dices, es que mi cuerpo me lo está pidiendo. Ahí, sí, en lo que es la alimentación consciente, por ejemplo, sabemos que hay diferentes tipos de hambres, ¿no? Y sí, en ciertos momentos nuestro cuerpo nos está pidiendo, no sé, es como un hambre interna, es como cuando sudas mucho, hay que tomar más agua, o cuando, no sé, algo muy específico es las mujeres embarazadas que les da por comer cierto alimento, es porque a lo mejor tienen una cierta necesidad o una cierta deficiencia, y todos tenemos este tipo de hambres, ¿no? Que que nos hace falta algo para poder reponerlo, ¿no? Pero si lo vemos desde la parte de que es que tengo que, porque me comí de más el fin de semana, ahí es en donde ¿por qué?, ¿no? Y porque estas decisiones que se están tomando en lo que es a la alimentación intuitiva, vienen desde un lugar de autocuidado, ¿no? Sí. Y en el momento en que tenemos de frente al cuerpo y lo ponemos como con esta parte de autocuidado a comparación con esta cultura de dieta y con el control, hace mucha diferencia, ¿no? Porque es cuidarte, o sea, es cuidar tu cuerpo, honrar todo lo que hace tu cuerpo por ti. Y aquí es en donde desde el autocuidado es diferente cómo vas tomando las decisiones, ¿no? Ok. Y una pregunta, Pau, o sea, ¿qué es lo más difícil en este método?
en el proceso de esta parte de la alimentación intuitiva, o sea, el luchar contra los estereotipos que ya traemos muy impuestos de cómo nuestros cuerpos deberían de verse, o sea, porque al final del día estamos eliminando esta idea de las dietas restrictivas y de que tienes que llegar a un cierto peso para considerar que ya estás pues logrando tus objetivos, o esta parte también de como, porque pues mucho también es como ir hacia atrás, ¿no? Y ver de dónde vienen esos traumas, ¿no? O sea, por qué tienes una idea de que tú estás como pasado de peso? ¿Por qué tienes una idea de que tienes que bajar de peso? O sea, qué es lo más retador de adoptar este sistema de alimentación intuitiva? Ujú. Sí, o sea, estas creencias, ¿no? O sea, o esos pensamientos que, digo, en algún momento se nos dijeron, ¿no? En de que es que lo tienes que hacer, por ejemplo, por salud, o es que porque ya te pasaste de peso, ¿no? Ahí esa parte puede ser una parte retadora y otra es, o sea, esta parte de rechazar esa mentalidad de dieta, o sea, es decir que la dieta me va a solucionar, la dieta me va a dar la felicidad para poder modificar o cambiar mi cuerpo. Esa podría ser. Y en cuanto a los pensamientos y las creencias de las que ya tenemos, de nuestros cuidadores, si tú quieres, y por las que estás viendo del día a día, o sea, inmersos en mucha información de que esto sí se puede comer, esto no se puede comer, mucha confusión, ¿no? Y de que ya no sabes ni, o sea, ¿qué puedes comer si te están diciendo que no? Ahorita no tomes leche porque es malo, no porque tiene gluten, no porque tiene mucha grasa. Llega un punto en que dices tú, y eso te va como descontrolando y diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué como? ¿No? Y la Y, información externa. y más hoy en día que, o sea, digo, con las redes sociales, o sea, el maravilloso mundo de las redes sociales te llena de información, ¿no? Yo me acuerdo que de lo primero que hice después de que empecé a ir contigo, pues fue dejar de seguir un montón de cuentas que me bombardeaban de, pues sí, de información de las dietas keto, de diferentes tipos de dietas y sobre todo las keto, porque en ese momento yo era como a lo que más estaba más cercana recientemente. Y justamente algo que me llamó mucho la atención de las veces que platicábamos es que yo te decía que en alguna ocasión mi ginecólogo me había dicho que yo tenía que bajar de peso, ¿no? Y esta parte también de que pues vas al médico, a cualquier médico, y te pesan. Y tú me habías dicho como, pues es que ya, o sea, como que no necesariamente tienen que hacer eso los médicos, ¿no? O sea, de pesarte y pues el peso tampoco es el único indicador de tu salud, ¿no? O sea, de hecho, no sé, ya ni siquiera sé si es como un buen indicador de que tú eres una persona sana, si nada más porque pesas, no sé, a lo mejor, pues no sé, como que sí yo me acuerdo en la secundaria, primaria, pues sí, nos pesaban, en mi escuela nos pesaban a todos, ¿no? Y sí tendías a comparar mucho tu peso con el de los demás, y entonces yo siempre ahí estaba poquito más que todas mis amigas, ¿no? Entonces eso para mí sí era un trauma, ¿no? O sea, de decir, híjole, todas mis amigas pesan 40 y yo peso 50, casi, casi, ¿no? Entonces, ¿cómo esta parte, pues, qué opinas? O sea, Ujú. ¿qué es esta relación de el decir, si tengo este peso, estoy saludable, y si no tengo este peso, no estoy saludable? Mira, creo que eso viene también mucho de un indicador que es el índice de masa corporal, ¿no? Este indicador te da, es el cálculo de tu peso con tu estatura y te dice si estás normal, si estás en sobrepeso, si estás en obesidad, ¿no? Y pues es muy complicado saber si realmente ese es un valor que te dice si estás saludable o no estás saludable, pues porque pues hay una persona, o sea, hay un hombre muy musculoso o con una cierta estatura y le puede salir que tiene sobrepeso, pero ¿por qué tiene sobrepeso? Pues es que es músculo. Hay que ver el contexto de la persona, hay que saber qué hay detrás de la persona en cuanto sí, o sea, qué es ese peso, por qué es ese
ese peso. O sea, hay una historia detrás de la persona, hay una historia en cuanto sí a creencias, a pensamientos, a ideas y más aparte, o sea, tu peso no te define, o sea, y tu índice de masa corporal mucho menos, y no te va a decir por este peso, estás categorizada como en sobrepeso. Ahora sí, como estás en sobrepeso hay que hacer una dieta. Esa cadenita te va llevando a decir, o sea, sí, necesito por salud, porque me dijeron que estoy en sobrepeso, pero no es un indicador que te esté diciendo que estás saludable o no te saluda. Creo que te quita más salud el que te diga estás en sobrepeso y ya mentalmente ya empiezas a perder salud mental por estar pensando, ¿no? Entonces ya la salud, pues ya, ¿dónde quedó entonces, no? Y sí, o sea, ahí, ahorita que me dices, ya actualmente ya hay más médicos y habemos más nutriólogos y habemos más profesionales de la salud que estamos en esta línea, ¿no? De no, que no sea el peso el indicador, que no nos centremos en el peso, porque como si hace rato les mencioné, pues una persona es mucho más que eso y hay que conocer el background de la persona para saber por qué, si pueden ser historias de dietas recurrentes. En uno de los principios, o sea, es bien puntual que hay que ser muy honestos con nuestra genética, también hay una genética atrás, las costumbres, la cultura, o sea, no sé, hace ratito Jimena me preguntó y creo que no te contesté, Jimé, de que cómo lo he visto con las diferentes culturas. Y creo que sí se me ha dado una oportunidad de ver cómo, o sea, culturalmente es tan diferente la forma de comer y cuando hacía esta parte mientras estuve estudiando lo de alimentación intuitiva, me di la oportunidad de ver, porque es cuando estaba en China, y yo decía, es que, o sea, esto no se parece nada a la forma en como nosotros comemos en México, por ejemplo, ¿no? Los tipos de alimentos, la constitución del chino es completamente diferente al del latino. Y ahorita que estoy aquí en Europa, pues la constitución del latino es completamente diferente al europeo. No podemos comparar un cuerpo igual y la forma en cómo comen, los tipos de alimentos que comen. Eh, por ejemplo, nosotros en México está súper satanizado el arroz, o sea, el arroz es lo peor, es el enemigo más grande porque es el malo, ¿no? Y en China comen arroz como si hubiera mañana y no les pasa absolutamente nada. Es genética, es muy diferente el tipo de actividad que tienen. O sea, y no es malo el arroz, al final de cuentas no es malo, pero así no lo hacen creer, ¿no? Con ese objetivo. Entonces, sí, hay mucha historia, hay muchas cosas detrás de la persona y no nada más es decir, sí, bueno, tu índice de masa corporal, sobrepeso, bueno, a ver, aquí te va una dieta de 1200 calorías y aquí te veo en una semana o en 2 semanas. Y luego, ¿qué más me preguntaste? O sea, cómo estoy de salud, cómo están mis análisis de laboratorio, o sea, ¿qué sabes de mi historia, de mi historia de dietas? O sea, hay muchas cosas y no nada más es tu índice de masa corporal o tu peso. Sí, que justamente hay muchos doctores, ¿no? Que se avientan a decirte que tienes que bajar de peso solo, pues, porque te pesaron y, pues, está tu índice de masa corporal un poco más allá de los estándares normales, y ni siquiera revisan como si te hiciste análisis, y en tus análisis a veces sales bien. O sea, yo personalmente me acuerdo que yo sentía que ya estaba de que necesitaba urgentemente la dieta, pero realmente, pues, mis análisis estaban bien, o sea, no tenía yo, pues, ningún problema, o sea, y yo justificaba que quería bajar de peso, pues, por salud, ¿no? O sea, pero más bien también es esta parte de, pues, la sociedad, los estándares que nos impone, el tener la idea de que tienes que estar flaca para estar bien, para ser una persona sana, ¿no? Y justo ya nada más como comentario poco final, a mí me gustaría decir a los que nos escuchan que, pues, de los cuerpos ajenos no se opina, ¿no? Y últimamente me ha encantado mucho este movimiento en redes sociales de hablar de esto, de que de los cuerpos ajenos no se debe opinar, porque sí un poco, o sea,
digo, con Pau, que a mí me dio mucha asesoría, yo me di cuenta que yo sí traía muy arraigado como opiniones de mucha gente que en algún momento en mi vida hicieron sobre mi cuerpo. Entonces, no es que yo naciera ya pensando, o sea, más bien creciera yo pensando en que yo estaba gorda o que yo tenía que bajar de peso, pero simplemente los comentarios de personas como lo que ya conté, un ginecólogo con el que fui que me dijo tienes que bajar de peso y a mí eso me traumó demasiado, o sea, como que yo dije, no, pues si ya me lo está diciendo un ginecólogo es porque de verdad estoy muy gorda, ¿no? Comentarios que cuando era más chiquita me hacían y demás. Entonces, sí reiterar como sobre los cuerpos ajenos no se opina y que no opinen los demás más que de tu propio cuerpo y verlo como esta parte del ejercicio que alguna vez Pau me decía como, es que, o sea, cómo te hablas tú a ti mismo, ¿no? O sea, a ti mismo sobre tu cuerpo también es súper importante. Y bueno, Pau, ¿quieres comentar sobre esto? No, el audio, Pau. Sí, Liu, perdón, ya. Ahorita que estabas diciendo eso, de que cuando te dice la gente, ¿no? Yo tuve una experiencia en mi vida que tuve una enfermedad rara que se llama síndrome de Cushing o enfermedad de la cara de luna. Y es un exceso de cortisol el que produces, ¿no? Entonces te hinchas, pero bastante, ¿no? Entonces, imagínense, yo era una nutrióloga, que tenía que, o sea, aplicarlo, pero pues físicamente no se me veía, ¿no? Y mucho tiempo decía, ¿qué hago? Hago ejercicio, como súper bien, soy una nutrióloga, no como azúcar, o sea, y era una frustración. Bueno, hasta que con el tiempo, entre otros síntomas que eran muy desagradables, uno de ellos era pues que había subido de peso, ¿no? Entonces, cuando llego o sea, me veía la gente y me decían, ay, ¿qué pasó, Paola? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿O por qué estás así? ¿O comiste de más? ¿O era el comentario de, órale, o sea, ahora sí ya soltaste el cuerpo? Y era súper triste porque yo de verdad hacía todo lo posible y en ese tiempo no sabía lo que tenía. Y en el momento en que se me diagnostica y que ya entiendes, y con todo esto que he aprendido, digo, qué fuerte el estar hablando del cuerpo de la otra persona cuando ni siquiera sabes qué hay. Y aquí el hablar del cuerpo ni cuando está en cualquier peso, porque muchas veces hasta lo felicitamos porque están delgados, ¿no? Pero ¿por qué bajaron de peso? O sea, ¿qué hay en ese peso que está bajo? O sea, sí muchas restricciones, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor está superando una depresión, a lo mejor o igual con un cuerpo de tamaño grande, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué esa historia? ¿Qué hay detrás de la historia de esa persona? Entonces, sí, hablar de los cuerpos no es lo más sano y yo creo que sí es algo que tenemos que aplicar todos en general. Claro, y justamente, digo, tú estuviste acá en mi peor etapa de China, cuando estaba yo como un poco muy deprimida, y me acuerdo que yo bajé muchísimo de peso, pero bruto, o sea, súper rápido, ¿no? Y sí, hubo gente que me hacía comentarios como de, ay, has bajado de peso, qué bien te ves, no sé qué. Y yo, gracias a que, o sea, como que había estado yendo contigo, como que estos comentarios ni siquiera los interioricé, ¿no? O sea, porque yo sabía que mi realidad era, pues, que yo había dejado de comer por mucho tiempo y yo, o sea, como que, pues sí, por la depresión que tenía, ¿no? Entonces, ni siquiera para bien deberíamos de comentarlos, porque no sabes cuál es el trasfondo de las personas, de por qué están en esa etapa o muy flacos o muy gordos, voy a decir. O sea, no sabes por qué la persona está como está y no tienes ni por qué saberlo, pero simplemente no debes opinar, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, eso sí es súper importante. Jimé, no sé si tengas algo más que decir. Me gustaría como con esto cerrar mi participación en este tema. Yo creo que esta plática ha sido súper enriquecedora porque ha mezclado todos los temas en uno, ¿no? El tema de la alimentación, la relación contigo misma, o sea, como que todo está en nosotros mismos y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y eso nos va a hacer relacionarnos con los alimentos y posteriormente pues estar íntegros en todos los sentidos.
Y de acuerdo a lo de comentar de los cuerpos, como hemos aprendido en otros temas, esto ha sido una cuestión de cultural que venimos aprendiendo desde que estamos chiquitos, pero qué padre poder, o sea, aprender nuevas formas de hablarnos, de hablarle a los demás y de no hablarle a los demás, ¿no? Entonces, en este caso, te quiero agradecer, Pau, por todos los comentarios, toda la información que nos compartiste tan valiosa, y te quería preguntar, no sé si das consultas en línea y para que podamos dejar también tu información en nuestras redes sociales, en Instagram, para que ya tajearte así directamente y que te puedan buscar para para una consulta. Y pues espero que a todos los que nos hayan escuchado les haya quedado esa espinita pues de intentar, no es una nueva dieta, no, simplemente es ver la nutrición desde otro punto, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un sentido más integral y un sentido en el que quizá si en las demás, en otras dietas o en otras formas de llevar tu nutrición no te has sentido bien, puedes intentar con esta, que pues ya lo escucharon aquí, todos los beneficios y sobre todo la forma en la que se desarrolla es completamente diferente a lo que hemos aprendido. Brenda, ¿quieres agregar algo? Sí, nada más, Pau, pues agradecerte nuevamente por haber estado con nosotras y pedirte que, digo, para los que no nos siguen en Instagram, pero que nos escuchan en Spotify, que nos des los datos de contacto para que, pues, si tienen interés, te escriban. Y nada, agradecerte de nuevo y espero que este podcast les haya servido mucho para acercarnos a este tema que es muy bonito, alimentación intuitiva, y que creo que debería de ser el más recurrente más que el método tradicional de dietas. Sí, en efecto, sí doy consulta en línea. Les paso mis datos. En Instagram es @nut_tuvida y en Facebook es igual. Y estoy próxima a tener página web, y en cuanto lo tenga les paso los datos en Instagram. ¿Qué otro dato necesitan? Bueno, mi correo godinez-paola@yahoo.com.mx, y agradecerles la oportunidad, esta parte de profesional en cuanto a alimentación intuitiva es una oportunidad de hacer las paces con tu cuerpo, con tu mente y con los alimentos, y vivir en paz. Gracias por la invitación y bueno, mucho éxito en su podcast. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.